Bueno, les comentaba de que son las primeras ocasiones que estoy impartiendo un curso en línea y es un reto también para mí. Y estaba agradecido a los organizadores. Les también aprovecho de agradecerle también a ustedes por atender el llamado, la invitación a tomar este pequeño curso. Es un resumen, la verdad es amplio, pero vamos a tratar de hacerlo ameno de alguna manera. Me gustaría, si me hicieran favor, unas 3 personas, ya que somos bastantitos, unas 3 personas que me dieran su expectativa del curso. ¿Qué esperan de este curso? ¿Qué les incentivó a tomar este curso? ¿A qué se dedican? Me gustaría conocer de unas 3 o 5 personas. Yo ubicarme un poco y poder, incluso en un momento dado, pues impartir o darles esa parte que pudieran solicitar en este momento de sus expectativas, o algo decirles de plano en este curso no lo vamos a tomar porque es corto tiempo, pero les comentaba, podemos tomar otros cursos. De hecho, les decía que tenemos un proyecto en la Universidad de Don Bosco de 2 niveles en cuestiones de jardinería, la cuestión básica y el diseño de jardines. Me parece que están por iniciar lo de jardinería básica para ahora que la pandemia, tenemos que ser pronto, ¿no? Pues espero unas 3 o 5 personas, si me ayudas por ahí, Karina, parece que me está apoyando, con algún comentario que tengan, de preferencia las personas que tengan menos experiencia en esto de jardinería, para ver cuáles son sus expectativas, por qué decidieron tomar el curso de jardinería básica para el hogar. Hola, buenas tardes, maestro. Leeré algunos comentarios que han puesto aquí. Rosa nos comenta: tener conocimiento básico para arreglar mi jardín. Yo soy contadora. Elizabeth nos dice: cuidados de las plantas, identificar plagas, cómo trasplantar, podar para el cuidado de mis plantas del hogar. Y entre comillas, suculentas. Por último, Edith nos comenta: mi experiencia es aprender jardinería para tener más cuidado con mis plantas. Excelente. ¿Con los comentarios está bien o si hay alguno más? Y si no, con eso está bien. Bueno, les adelanto un poquito en cuestiones de suculentas. No voy a tocar el tema pues es un curso más generalizado, pero les digo, hay el proyecto de hacer un curso con más tiempo. Por ahí en la página de Facebook de la Universidad de Don Bosco, pero en la parte de extensión universitaria, también tienen un Face, una página de Face, y ahí hemos estado subiendo algunos pequeños videos de 3, 5 minutos cuando mucho, y hay uno ahí por ahí de suculentas, de cómo cuidar las suculentas, por si te interesa, busca algo ahí en esa parte. Sobre oficios, escuela de oficios de la Universidad de Vasco. Y bueno, en cuanto a trasplantar no lo tengo, pero vamos a tocar el tema cuando hablemos de lo de la luna, de podas lunarias. Cuando hable de la luna, al igual toquemos un poquito, y si no me lo recuerdas, para explicarte un poco de cómo usar la luna para hacer los trasplantes y tengas éxito. Digo, es una herramienta, no quiere decir que por el hecho de usar la luna ya vas a tener todo el éxito completo, ¿no? Pero sí te ayuda muchísimo esto en relación a la luna. Mi experiencia me indica así y lo he visto también en otros momentos. Bien, entonces me da gusto que me hayan compartido esos comentarios. El objetivo general de este curso es implementar, que cuando terminemos ustedes tengan la capacidad de implementar alguna técnica o algunas técnicas de jardinería para mantener, voy a tomar aquí el apuntador, para mantener un jardín en buenas condiciones. La palabra clave es mantener. Si a ti te dieron a cargo un jardín, tú deberías de tener la capacidad al terminar este curso de mantenerlo por lo menos, ¿no? Que no se te deteriore, que por lo menos lo mantengas ese jardín. Y claro, bueno, si tú lo puedes mejorar, qué padre, porque les decía, podemos tomar otro curso en donde sea diseño de jardines, embellecimiento de jardines, etcétera. Hay mucho de jardinería. Y esto de la jardinería está bastante amplio y padrísimo, por cierto. Entonces solamente vamos a hablar de algunas técnicas, como ya les adelanté un poquito sobre el trabajar conforme a la luna,
las fases lunares, y eso nos va a ayudar a mantener de alguna manera en buenas condiciones los jardines. Aquí le puse residenciales, refiriéndome a algunas residencias o tal vez en cuanto a la casa, tu casa o la casa de alguien, si alguien se dedica a esto de la jardinería, pues también es un oficio muy padre, ¿no? En cuanto al contenido, vamos a ver algunos temas como conceptos claves para sentar las bases de lo que es la jardinería, lo que es un jardinero, la historia, un poquito leve de historia y la evolución de la jardinería, muy leve, muy sencillo. En donde me voy a centrar un poco más va a ser en cuanto a este segundo tema, que es en cuanto a las plantas, en botánica general, leve, pero me voy a centrar un poquito más en lo que es propagación vegetal y lo que son podas lunares. Que al igual, si nos da tiempo, ojalá y sí, porque al igual terminamos por ahí con que nos aventemos una hora 20, una hora 30 para dejar ahí unos 20 minutitos de preguntas y respuestas. Vamos a ver sobre sanidad y nutrición vegetal, que era alguien que comentaba que le gustaría conocer las plagas y enfermedades. Les adelanto un poquito, las enfermedades en jardinería son muy raras. Me refiero raras a que no son muy normales, no son muy constantes. No hay muchas enfermedades en cuestión de jardinería. Plagas sí tenemos algunas. Nos afectan más las plagas que las enfermedades. Y bueno, hablar un poquito de lo que es fertilización y lo que es riego y drenaje principalmente. Bien, como conceptos claves, estoy poniendo por aquí en lo que explicar el concepto de jardín. ¿Qué es un jardín? Bien, un jardín es un terreno, es un área, es un lugar, un espacio en donde se cultivan plantas. Plantas de distinto tipo. Puede ser plantas con flores, puede ser plantas de follaje solamente, puede ser plantas grandes, medianos como los arbustos, pueden ser plantas herbáceas muy pequeñitas como el pasto, por ejemplo, pero son plantas. Y las plantas hay de distintos colores, ¿no? Voy a evitar al igual mencionar nombres de plantas para hacerlo más generalizado. Ya para ser puntuales tenemos un curso con más tiempo y hablar incluso de tantos temas que hay en esto de la jardinería. Bien, entonces un jardín es un terreno, es un área, es una superficie donde se cultivan plantas, donde hay plantas. Y puede haber plantas, ya les decía, de flores, de follaje, verdes, algunas son amarillas, otras son de dos colores en algunas hojas, son grises, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda mucho cuando hacemos el diseño de jardines, porque ahí jugamos con los colores, jugamos con los tamaños, con la textura, etcétera. Y entonces, eso es un jardín, terreno donde hay plantas se hace con la intención de que sea un lugar agradable. Debe ser un lugar agradable. Por lo tanto, también podemos echar mano de algunos elementos inertes, como son las esculturas, algunas fuentes de agua, caminitos, terrazas, faroles, luces, cuestiones que nos ayude a embellecer ese jardín. Por ejemplo, juegos de niños, algunos columpios, algunos resbaladillas, etcétera. También ayuda, ¿no? Claro, bien pintaditos y bonitos, claro, pues. Pero también nos ayuda a embellecer un poquito a ese jardín. Al igual, no sé, una mesita, unas sillitas ahí para disfrutar de nuestro jardín. Eso es un jardín. Es un terreno donde se cultiva, donde tenemos plantas. Y su función principal, pues, es la recreación. ¿Qué es jardinería? Ya dijimos que es jardín. Es un espacio donde hay plantas. ¿Y qué es la jardinería? Bueno, la jardinería viene siendo la técnica, el arte, aquí lo marco un poco más, me gusta más esta palabra de arte, aunque algunos pueden decir, no, pues yo me dedico a la jardinería, entonces puede ser un oficio. Entonces, la jardinería es el arte de cuidar un jardín, de mantener un jardín, de embellecer un jardín, de velar por ese jardín que nos va a ayudar a recrear, y aquí lo vuelvo a mencionar, con fines recreativos u ornamentales. Ornamentales es que están como de adornos, ¿no? Que también al final de cuentas nos sirve para recrearnos, disfrutarlos, como por ejemplo esta imagen, que desde mi punto de vista muy padre, muy bonito, buen diseño. Esa es jardinería.
es el arte de cuidar o mantener un jardín en buenas condiciones para bienes recreativos u ornamentales. Y puede ser desde un pequeño jardincito en el patio de tu casa. Recuerdo muy bien que una compañera me decía, cuando supo de este curso, que decía ella, ¿yo dónde, no? Yo no tengo dónde, te conoces mi casa, no hay dónde, no tengo tierra, no tengo espacio ahí para tener un jardín. ¿Dónde quieres que ponga un jardín, Rubén? Le digo, claro que tienes espacio. Puedes tener hasta incluso un micro jardín como centro de mesa en tu comedor. Por ejemplo, de suculentas, que hace rato lo mencionaba, ¿no? Entonces, ahí puedes tener un micro jardín. Es válido, porque también ayuda a recrearnos, ¿no? Bien, aquí les voy a pedir participación. Díganme unas 3 personas, 5 personas máximo, que nos hagan favor de decir qué número falta aquí, del 0 al 9, qué número hace falta aquí. ¿Cuál es el número que hace falta aquí del 0 al 9? Hola, maestro. Nos comentan aquí varios el 5, 7, 3, 1. Wow. ¿Quién más dice 7? ¿Quién más dice 5? Tenemos muchos 5. Ok, excelente. Eso quería ver hasta dónde estábamos. Bien, les agradezco. Efectivamente, aquí es el 5 el que desde mi punto de vista también hace falta, ¿no? Por ahí los que comentaron el 7, podríamos dibujarlo aquí, o de cabeza el 7 también podría estar aquí. Entonces, aquí el número 5 es el único que hace falta, no le veo por dónde pueda estar el número 5, pero está el 0, está el 1, está aquí el 2, está el 3, está el 4, más claro, el 5 es el que no está, el 7 les decía de cabeza, el 8, el 9 aquí, y bueno, el 10 pues ya no. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora viene la definición de qué es un jardinero. Ya vimos qué es un jardín, ya vimos qué es jardinería, ahora ¿qué es un jardinero? Bueno, el jardinero es aquel que tiene el arte de cuidar un jardín. Es el que tiene el oficio de cuidar un jardín, de mantenerlo, de embellecerlo, de protegerlo y de velar por ese jardín. Es el que lo fertiliza, lo riega, lo poda, lo apapacha y ve por ese jardín. Y él seguramente lo disfruta porque incluso es terapéutico el trabajar con jardín, con plantas, con seres vivos. Aunque hay otras personas que van y lo disfrutan, pero también él al momento de estar trabajando lo disfruta. ¿Y por qué pongo esta imagen con esta pregunta, ¿no? Con esta actividad de qué números vemos? Porque yo considero, o yo por lo menos le agregaría a esa definición que les di de jardinero, que un buen jardinero también creo que debería de tener una visión distinta, un enfoque diferente, debería de ver más allá de lo que pueden ver los demás. Un buen jardinero, sobre todo para poder diseñar un jardín, debe de tener mucha creatividad. Y aquí se ve tu creatividad. ¿Dónde estás viendo esos números? O sea, ¿por qué no viste el 7 tal vez? ¿O por qué no viste el 3? El 8 igual está muy marcado, pero a eso me refiero y por eso quise hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Porque considero que un buen jardinero, además de la definición que les di de que un jardinero es aquel que cuida o que tiene el arte o que se dedica al oficio de cuidar un jardín, también debe ser, yo le agregaría, debe tener creatividad y el amor por la naturaleza. En este caso, las plantas principalmente. Aunque también puede haber jardines con algunos peces y entonces estaríamos hablando también de animales, ¿no? No solo de plantas, sino de animales. Estamos hablando que en los árboles también puede haber aves que llegan a posarse ahí. Podemos ponerle algún nido y también estaríamos hablando entonces de cuidar esas aves. Bien, ¿desde cuándo se usa el término de jardín? Me disculpo si alguien no es cristiano, no es católico o no cree en Dios, pero yo soy católico y no es la intención aquí de hablar de religiones, simplemente cuando surgió este tema de desde cuándo se usa el término de jardín, se me vino a la mente un libro
que se llama Génesis, en donde dice lo siguiente, que no había sobre la tierra arbusto alguno. Recuerda que les mencionaba de árboles, arbustos y hierbas. Y aquí, en este libro de la Biblia, de la Sagrada Escritura, como le llaman, menciona que no había sobre la tierra arbusto alguno, no había brotado nada, ¿no? Y no había hombre tampoco que lo cultivara. Entonces no había jardinero desde entonces. ¿Ok? Y aquí viene lo más interesante. Dice, Dios plantó un jardín, hizo brotar del suelo toda clase de árboles. ¿Se dan cuenta? Seguimos hablando de plantas, que fue una de las definiciones que dimos. Aunque ya le estamos agregando este último comentario que hice antes de hablar desde cuándo se usa el término de jardín. Comentaba de animales también, ¿no? Bueno, aquí en este primer término, animales, pero sí es lógico que si tienes vegetación, seguramente van a llegar animales, desde insectos, aves y reptiles, tal vez también, y otros animales que pueden llegar ahí. Pero bueno, dice aquí, Dios plantó un jardín, hizo brotar del suelo toda clase de árboles, aquí habla de arbustos, aquí está hablando de árboles, y esta es la parte que me encanta. Agradables a la vista. ¿Recuerdan la definición? ¿Para qué era un jardín? Para embellecer, como ornamento y para recrearnos, para disfrutarlos. Entonces, agradable a la vista. Y fíjese lo que dice enseguida, buenos para comer. Era un jardín donde había para comer. ¿A poco puede haber un jardín donde tengamos algo para comer ahí? Claro, puedes tener un jardín en casa en donde tengas plantas comestibles, rábanos, cilantro, repollo, pues no sé, cebolla, un montón de vegetales que puedes plantar, que puedes cultivar ahí en tu jardín. Su servidor tiene, por cierto, por ahí unos jitomatitos. Entonces, y además de plantas comestibles, también puedes tener plantas medicinales, por ejemplo. Incluso hay gente que se dedica a producir plantas medicinales. Entonces, tiene un jardín de puras plantas medicinales, pero a la vez, siendo jardín, es porque los tiene de alguna manera acomodados, diseñados, que te ayuda a recrear la vista también. Hierbas olorosas también existen, ¿no? Hierbas con mucha flor, como vemos ahora aquí la imagen. ¿Desde cuándo se usan jardines? Híjole, los jardines se han usado desde hace muchos años. Miren, aquí les pongo que el origen de la jardinería se remonta a unos 7,000 años. Unos 7,000 años. Por lo tanto, para la alimentación y para la curación, justo lo que les comentaba ahorita, ¿no? Si podemos tener un jardín que sirva para alimentarnos y que sirva también para curarnos. Los jardines ornamentales se encontraron en estos lugares, Egipto y Mesopotamia. Y en Grecia y Roma existieron grandes jardines. Y los jardines eran, aunque anteriormente eran más celosos, los que tenían los jardines eran solo para gente muy de alto nivel, para lugares como, no sé, los monjes, ¿cómo se llama esta? Para conventos o para gente de gobernadores, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la jardinería? ¿Para qué tener jardín? ¿Por qué tener jardín? Desafortunadamente me doy tristemente cuenta que en la mayoría de las casas, por lo menos donde yo he visto, he encontrado lugares donde la constructora de casas que hace un Infonavit, por ejemplo, les pone un área de jardín común para todos, pero también cada casa le deja un estacionamiento con jardín. Y tristemente te das cuenta cómo conforme van ocupando las casas, van pavimentando, van quitando ese jardín, porque no les gustan las plantas tal vez, o porque les enfada, porque gastan en agua, hay que regarla, hay que cuidarlas, y eso no lo quieren hacer, es enfadoso para algunas personas, quiero pensar. Pero yo digo tristemente por lo que vamos a ver ahora, la importancia de la jardinería. Me voy por la parte del medio ambiente. Los jardines ayudan a la calidad de vida, de nuestra vida, de la vida de los animales, de la vida de las plantas. Ayuda también a la población en términos de salud.
Si vas y te recreas en un jardín, pues tienes salud, estás respirando aire puro, aire fresco, aire con suficiente oxígeno, que es lo que nos dan las plantas. Hay un bienestar, un confort en la sociedad cuando hay jardines. Y aquí viene la parte más importante. Mejora la calidad del aire. Las plantas mejoran la calidad del aire. Es decir, producen oxígeno. Las plantas producen oxígeno y absorben el dióxido de carbono que nosotros les damos. Nosotros absorbemos oxígeno y les damos dióxido de carbono. Vean qué padre es la vida. Y las plantas absorben eso que a nosotros no nos sirve, que incluso nos intoxica, el dióxido de carbono nos puede matar. Y ellas con eso viven, con el dióxido de carbono. Y a cambio de eso nos regalan el oxígeno, que para nosotros es vital. Mejora la calidad del aire. Por eso cuando tú vas en un bosque sientes ese aire fresco, rico, y sientes como que tus pulmones sí realmente se llenan de oxígeno, ¿no? Y cuando estás en la ciudad, un montón de smog o en un lugar muy encerrado, sientes como que te falta aire. Te falta oxígeno más bien. Tal vez haya un ventilador ahí aventándote aire, pero no es suficiente porque lo que ocupas es oxígeno. Otro punto importante de la importancia de la jardinería, baja la temperatura, se refresca ese ambiente. Y aquí quiero detenerme un poquito para hacerles el comentario de, seguramente se han dado cuenta que en las avenidas, incluso en los estacionamientos, en los grandes estacionamientos de algunas, ¿cómo le llaman? Centros comerciales y de algunas empresas también, o de todas, casi he visto yo, todas tienen el estacionamiento y plantas, por lo menos árboles. Y debajo del árbol, bueno, ya si lo tienen más embellecido y muy cuidado ese jardín, abajo de los árboles tienen más plantitas todavía. Al igual por ahí cerca puede haber pasto y demás. Pero muchos creemos que esos árboles que ponen en los estacionamientos, creemos que es para que le dé sombra a nuestro vehículo. Y entonces, igual además criticamos, ¿no? Cuando no sabemos, criticamos de que debieron de haber puesto el árbol de diferente manera o que el estacionamiento fuera del otro lado porque el sol más fuerte da sobre esto, entonces yo ocupo la sombra cuando está más fuerte el sol, etcétera. Pero déjame decirte que eso no lo ponen para solo darte sombra. Claro, se aprovecha, pero más bien es para bajar la temperatura de tu vehículo, que el motor, conforme va haciendo las explosiones internas, el motor va caliente. Y aunque lo estaciones y lo dejes de trabajar, sigue generando ese calor, sigue saliendo ese calor y sigue saliendo el dióxido de carbono también. Y entonces para eso son las plantas que ponen en los estacionamientos. Son plantas que ayudan a quitar ese dióxido de carbono. Ellos lo absorben y te vuelven a dar oxígeno. Te ayudan a mejorar la calidad del aire y a mejorar la temperatura, a bajar la temperatura. Esa es la intención. Entonces, esto es bien importante en términos de jardinería. Y cuando somos conscientes de esto, entonces, al igual nos motivemos a sembrar más árboles, a embellecer más nuestro jardín, o al igual tener un jardín en nuestra casa porque tenemos un vehículo y lo mejor es que el ambiente sea más agradable. Además de esto que estamos comentando, también ayuda a cuidar el suelo. Cuando en el suelo no tenemos cobertura vegetal, el suelo se va perdiendo. Con las lluvias, con el paso de los vehículos o los peatones, se va perdiendo, se va yendo con el aire y con la lluvia también. Cuando tenemos esa cobertura vegetal de jardines, pastos o arbustos, árboles incluso, la misma raíz de las plantas ayuda a detener ese suelo. Incluso puede llegarse a enriquecer porque las mismas hojas que caen, si los dejas ahí, se van convirtiendo en suelo, se van degradando esas hojas y se convierten en suelo, entonces vas enriqueciendo el suelo. Y también me he dado cuenta tristemente que incluso en los grandes jardines lo que hacen incluso con un aparato motor que avienta aire, van aventando toda la hojarasca y lo van dejando limpiecito, sí, muy embellecido, pero por lo menos que usaran esas hojas para producir fertilizante orgánico, para hacer composta, por ejemplo. Aunque se va a la basura, se va al relleno sanitario. Bueno, la jardinería también ayuda a mejorar el suelo, cuidar el suelo.
Y nos ayuda también a conservar el manto freático. El manto freático es el agua que hay en el subsuelo. Desafortunadamente también es triste, y por eso me estoy deteniendo esto, porque para mí es una parte muy importante. Es muy triste ver cómo el agua lo hemos ido contaminando cada vez más. Del 100% de agua que tenemos en el planeta, la mayor parte, el 80-90%, no lo podemos usar porque es agua salada. Y el otro tanto de lo poquito que nos queda está en los polos, polo norte, polo sur, congelado. Tampoco lo podemos usar. Otra parte está en el subsuelo, en el manto freático. Y entonces tenemos que bombear para sacar esa agua. Y en la mayoría de las grandes ciudades tienen pozos profundos de 100 metros, 200 metros, precisamente para sacar agua potable o para sacar agua más limpia y luego potabilizarlo y distribuirlo al pueblo. Y digo tristemente porque pues anteriormente bebíamos agua incluso de los mismos riachuelos, ¿no? O encontrábamos muchos ojos de agua, como le llamamos. Esos ojos de agua se da gracias a las plantas, a los bosques, que es ahí los que absorben el agua de lluvia y poco a poco se van filtrando y van llegando a los ríos, y se van formando riachuelos o incluso un lago. Esa es la importancia de la jardinería. Cuida el aire, baja la temperatura, cuida y mejora el suelo en un momento dado, nos ayuda a mantener, a proteger, a conservar el manto freático, que es el agua subterránea. Algunas herramientas que se usan en jardinería, hay unas muy simples, muy sencillas, unas bien chiquititas como esta, por ejemplo, que son tijeras que nos van a servir para podar. Las tres nos sirven para podar. Estas son para ramas muy pequeñas, estas son para hierbas y estas son para ramas un poquito más gruesas. Pero hay de todo, depende de tu jardín, es como vas a ir teniendo tus herramientas. Y vemos aquí cómo vamos viendo cada vez más, ¿no? Aquí también hay estas herramientas, aquí ya vemos incluso la manguera, un serrucho. Este serrucho ya me está indicando que aquí seguramente tienen árboles grandes. Eso sirve para cortar, podar troncos o ramas más gruesas. Aquí ya manejamos incluso carretillas, hacha, etcétera, y bueno, guantes y demás. Ya también va en cuanto a la protección personal, ¿no? Vemos aquí ya diferentes palas, etcétera, una para cavar, otra para a lo mejor hacer cortes en nuestro jardín. Y les decía, depende el tamaño de nuestro jardín, es como vamos a tener nuestra necesidad de herramientas. Si aquí, por ejemplo, a ver dónde está, esta palita me puede servir para una planta pequeñita de 30 centímetros. Con este hago un pocito y lo acomodo ahí, lo hago el trasplante. Pero aquí, con este sacabocado, como se le llama, ya estoy hablando de una planta más grande que de 30 centímetros. ¿No? Aquí se va un poco más grande, ¿no? Y también podemos tener algunas herramientas motorizadas, como es la motosierra, el güiro, la podadora, que ya son motorizadas. Ya estaríamos hablando de un jardín mucho más grande. Y aquí vamos a hablar solo de un jardín pequeño, un jardín de casa, del hogar que tenemos. Que he visto muchas personas que se dedican al oficio de jardinería, principalmente a esta parte de la poda del pasto. Entonces, imagínense, el que usa este carrito que es una podadora es porque está trabajando a lo mejor en un campo de golf, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya todas estas son motorizadas. Que de esas no vamos a meter. De hecho, no va a ser como para vean la inmensidad de herramientas que se puede llegar a tener. Y les hago la pregunta aquí, ¿cuáles tienes? ¿Cuáles necesitas? ¿Cuáles son las que vas a manejar? Ok. Hablando de, ya pasando al otro tema, de lo que es anatomía, y es ahí donde me quiero detener un poquito más. En anatomía y fisiología básica de una planta típica, porque también tenemos un montón de tipos de plantas. Algunas no le vemos el tallo, algunas creemos que es el tallo, pero realmente es parte de la hoja, tipos de raíz, etc. Entonces, de una planta típica, vamos a mencionar sus partes principales, sus órganos principales y su principal función. Son la raíz, que sirve para absorber los nutrientes del suelo, absorber el agua, y el tallo lo va a ayudar, estas son las raíces, es el tallo,
y sus ramas también, parte del tallo, nos va a ayudar a conducir la savia. Aquí se encuentra el xilema y floema, no le hagan mucho caso a sus nombres raros, de hecho no quiero mencionarlos. Que uno ayuda a que suba el agua, los nutrientes, y que baje los nutrientes que aquí más adelante vamos a mencionar el trabajo que tienen las hojas, que baje los nutrientes, que suba y baje la savia, que es como la sangre en el caso de nosotros, ¿no? Es la savia para las plantas es como si fuera la sangre en nosotros. Y las hojas, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Las hojas son como si fuera una planta donde se transforma un alimento. Tal vez entre aguacate y ahí en esa planta se realiza guacamole y ya no lo podemos, ya lo podemos consumir con su salecita y demás cosas. Aquí la planta absorbe por medio de la raíz algunos nutrientes que no son absorbibles o no son todavía digeribles, por así decir, para la planta. Y en las hojas, por medio de la fotosíntesis, ayuda del sol, de la luz, hace un sinnúmero de procesos químicos y que entonces la planta ya puede aprovechar esos nutrientes. Otro órgano importante que no asoma aquí en este arbolito que les presento es la flor, que la flor nos ayuda a la reproducción. Y tal vez alguien ahorita esté preguntándose, ¿y qué pasa con las plantas que mencionaba hace rato que no dan flor o que no tienen flor o que se tardan mucho para dar flor? ¿Cómo se reproducen, no? Adelantito lo vamos a ver. Y el fruto, que ayuda a proteger las semillas, y tenemos diferentes tipos de fruto también, de flores, de hojas y demás. Entonces tenemos frutos secos, tenemos frutos carnosos, jugosos, como por ejemplo una manzana, es un fruto, pero al final de cuentas los frutos están protegiendo la semilla de esa planta. Y es aquí donde vamos a hablar qué pasaría con esas plantas que no dan flor, pero primero vamos a hablar de las plantas que sí dan flor. ¿Cómo se reproducen? Entonces vamos a hablar de la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que hay una fusión, una unión de dos gametos, masculino y femenino. ¿Cuáles son los masculinos? Es el polen. ¿Cuáles son los gametos femeninos? Son los óvulos. Y entonces lo que resulta de esa unión es la semilla, pero cuando esa semilla germine, vamos a tener muy probablemente un nuevo individuo diferente genéticamente a los papás. Hay flores que son muy celosas y difícilmente se cruzan con otras flores, pero a la mayoría de las flores abren completamente y ese polen puede llegar de otro lado, sobre todo por los insectos polinizadores como la abeja, los abejorros y algunos otros insectos que ayudan a polinizar. Entonces, al llevar ese polen, pues te pueden estar llevando polen de otras plantas que son de la misma familia, y entonces la genética del nuevo ser que va a salir de una semillita, lo más probable es que sea diferente a la genética de los papás. Entonces, la reproducción sexual es aquella en la que hay una unión de gametos masculinos y femeninos. Ya decíamos, masculinos es el polen y el femenino son los óvulos que se encuentran en las flores. A grandes rasgos, esta es una flor típica, es la más común que existe, una flor hermafrodita, y se le conoce como hermafrodita porque tiene los dos sexos en la misma flor. Aquí vemos, por ejemplo, lo que conocemos como el estambre, todo este es el estambre, y en esta partecita es la antera, bueno, aquí lo vemos un poquito más grande, vean, es la antera, y en este saco, en la antera, ahí está el polen. Cuando esta antera se abre, sale el polen. Y esta es la otra parte que es la femenina. Esta es la parte masculina y esta es la parte femenina de una flor. En esta parte es donde se encuentran los óvulos. Aquí nos lleva a una parte, verlo un poquito mejor. Estos son los óvulos. Entonces, el polen que está aquí entra por el estigma, viene por el tubo polinífero y se va hacia los óvulos. Y entonces cada polen va fecundando un óvulo. Y en cuanto más óvulos, más semillas. En cuanto más óvulos y más polen, por supuesto, van a producir más semillas. Es una flor hermafrodita, es una flor que tiene los dos sexos, pero puede ser que también existan otros tipos de flores, como vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, no sé si se alcanza a apreciar bien. Esta es una flor
Y este es otra. Bueno, aquí ya se le cayó un poquito algunos pétalos que tenía. Es la flor de melón, es un melón. Esta es la flor masculina. Vemos un poquito aquí las anteras, donde está el polen. Y aquí está la parte femenina. Entonces hay plantas que producen por separado las flores masculinas y femeninas. Y es difícil que este polen llegue hasta esta flor, ¿no? Entonces ahí es donde se ocupan los polinizadores, trabajo esencial para las plantas de ese tipo. Bueno, tenemos tipos de flores, principalmente dos, que son las bisexuales, que son las que platicamos ahorita, que también conocidas como las hermafroditas, porque tienen los dos gametos, los dos sexos, masculino y femenino, en la misma flor. Y hay flores unisexuales, como las que estamos mencionando ahorita. Esta es una flor unisexual masculina y esta es una flor unisexual femenina, por separado. Y bueno, también hay infinidad de nombres de las plantas de acuerdo a cómo tienen las flores. Puede ser que en una planta tengamos dos tipos de flores, que produzca una sola flor y otra planta produzca otra flor. Por ejemplo, el papayo, hay papayos que producen solo de un tipo de flor. Y hay papayos que te dan los dos tipos de flores. Bueno, los dos tipos de flores, resumiendo, son bisexuales porque en una sola flor están los dos sexos. Y el otro es unisexual, que una flor tiene solo un sexo, o es una flor masculina o es una flor femenina. Al final de cuentas, lo que nos interesa es que nos dé semilla para poderlo reproducir. ¿Cómo se origina una flor? Una flor se origina por medio de las yemas vegetativas, que son unos puntitos, ahorita más adelante creo que tenemos por ahí una imagen. Son las yemas vegetativas que se pueden llegar a transformar en yemas florales, en yemas de flor, siempre y cuando tengan los factores necesarios para que suceda esto. Si no tienen esos factores que necesita, va a seguir siendo una yema vegetativa, lo cual va a producir más ramas, más hojas, en vez de que produzca flor. Entonces, por ejemplo, hay plantas que necesitan un fotoperiodo más largo. ¿Y qué es el fotoperiodo? Es la cantidad de luz. Y la mayoría de las plantas lo requieren un fotoperiodo más largo. Por eso vemos como en la primavera, que son días más largos de luz, es cuando más tenemos flores, ¿no? Entonces, hay plantas que necesitan los fotoperiodos más largos, por ejemplo, el crisantemo. También hay plantas que requieren temperaturas, cierta temperatura. Por ejemplo, el alcatraz necesita horas frío, al igual que el durazno, la manzana. Ocupan horas fríos. Ocupan frío para poder florecer. Si no tienen horas frío, les es difícil florear. Y algunas también, ¿no? Todas necesitan las hormonas. Una de ellas es la giberelina, que de forma natural también la producen, pero también de forma artificial lo podríamos nosotros agregarles. Es de esa forma como podemos apoyar para que incentivarlos, ¿no? A que den flor. Y también los nutrientes. Hay nutrientes como el fósforo, que también ayuda a que inducirlo a la floración. Claro, y si lo combinamos todo esto, pues mucho mejor todavía. Así que si tienes si tienes una planta como el alcatraz y estás en una zona calurosa, por ejemplo, que de poco frío, no esperes que te floree seguido o que siempre tenga flores o que se reproduzca pronto. Entonces, va a tardar bastante hasta que logre tener la cantidad de temperatura que requiere, las horas fríos, como les decía, va a poder florear, más los otros factores también que ya comentamos. Ahora platiquemos de la reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella en la que no intervienen los gametos femeninos y masculinos. No intervienen esos gametos. ¿Cómo entonces se lleva a cabo la reproducción asexual? ¿Cómo puedo yo reproducir a las plantas que por naturaleza no dan flor, a lo mejor, o que tardan mucho para dar flor, o que son simplemente de follaje? Bueno, ¿cómo los voy a reproducir? ¿Y por qué estoy tocando este tema de reproducir? Porque para que tú embellezcas o para que tú mantengas el jardín en buenas condiciones, va a haber momentos en los que se te van a poder morir o terminan su ciclo de vida alguna planta y entonces vas a requerir reproducir más de esa planta para poder trasplantar y poder mantener el jardín en buen estado.
Bien, ocupamos para la reproducción asexual, ocupamos alguna parte de la planta. Ya mencionamos varias partes, ¿no? Órganos de las plantas. Desde raíz, puede ser tallo, alguna hoja, alguna rama, que nos va a ayudar a reproducir. Por ejemplo, en la imagen vemos como hay un corte de una rama, esta rama lo plantamos, lo insertamos en una macetita con tierra y muy probablemente se genere en este corte, que va a estar enterrado, se genere células que van a producir raíces. Y a partir de ese momento ya es una nueva planta idéntica a la planta madre. Ahí como no hay combinación de gametos femeninos y masculinos, es idéntica, es un clon, imagínense, ¿no? Y bueno, también hay más sofisticados, pues ya usan algunas células de la planta o algún tejido de la planta para reproducir también, como la reproducción in vitro, por ejemplo. Esa es la reproducción asexual. Y como ejemplo de reproducción asexual, esta es la yema, miren. Esta es una yema de un rosal. Y aquí lo que se hizo fue un injerto. Aquí se injertó un rosal de diferente color al patrón. Aquí es una yema de otro color de la planta original, de esta planta donde se hizo el injerto. Esto es lo que se conoce como una yema. Bueno, aquí vemos unas personas, unos jardineros que estuvieron aprendiendo cómo hacer el acodo, que es una de las formas de cómo reproducir de forma asexual. Y como estaban empezando a trabajar en ello, bueno, entre dos, entre tres, nos apoyábamos para poder llevar a cabo lo que es el acodo, que es una de las técnicas para la reproducción asexual. La imagen anterior que vimos, donde se veía la tijerita que estaba cortando una rama, esa ramita se le conoce como esqueje. Ese es un tipo de reproducción asexual por medio de esquejes. El otro es por medio de acodos, que es lo que estamos haciendo aquí, que consiste en hacer un corte, por ejemplo, acá, o se le quita la tecata o la cáscara todo alrededor y ya se le pone musgo o se le pone tierra húmeda y después de 3 meses o medio año, cuando mucho, ya podemos revisar y seguramente va a tener raíces. Bueno, todo esto ya es muy difícil que yo les tenga que explicar, solamente les voy a hacer ese comentario, ¿no? De cuáles son los métodos para reproducción asexual por el tiempo. Bueno, algunos comentan que el injerto no es parte de una reproducción asexual, yo lo quise poner aquí porque es parte del trabajo de un jardinero que podría llegar a hacer para embellecer y para sorprender a lo mejor a los visitantes de tu jardín, en donde puedan ver una planta, un rosal que dé en la misma rama 2 tipos de rosas, ¿no? O de 2 colores. Y bueno, también hay por medio de los tubérculos, que ya están en la parte enterrada de las plantas, en la parte del suelo, los rizomas, los estolones y otras formas, otros métodos de reproducción asexual. Pero esas son las formas de cómo podemos reproducir las plantas cuando estas no dan flor, o incluso dan flor, pero se tardan mucho. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, la flor de la cebolla. Como nunca esperamos a que dé flor la cebolla, porque tenemos que cortarlo antes para comernos la cebolla, difícilmente conocemos la flor de la cebolla, la flor del rábano, pero sí dan flor. Y hay algunas plantas que si no dan flor, podemos usar estos métodos de reproducción asexual, o incluso es una forma más rápida de reproducirlo, porque a partir de semilla tienes que esperarte a que dé flor, la flor pueda ser ¿cómo se dice? Fecundada, produzca la semilla, esperar a que lo plantes, perdón, a que siembres esa semilla, a que brote, a que crezca y hasta que sea adulta va a poder dar más semillas, más frutos. Pero para entonces, en términos de 3 meses, medio año, como te decía, con el acodo, tú ya puedes tener inmediatamente una nueva planta. Entonces, es la intención de la reproducción asexual, hacerlo un poquito más rápido también. Bien, espero que conozcan las fases de la luna. Las fases lunares son 4 y se los voy a presentar acá. Son 4 fases lunares. Podemos empezar con la luna llena, que es cuando lo vemos así bien grandota, bien padre, muy romántica, ¿no? Cuando lo vemos cuando va saliendo, a veces hasta lo vemos roja y que nos alumbra perfectamente cuando vamos en carretera en plena tiniebla,
tinieblas, pues, vemos cómo una luna llena nos alumbra perfectamente. Y luego viene, esa es la primera fase, vamos a arrancar de aquí, de luna llena. La siguiente fase lunar es el cuarto menguante, cuando se empieza a ver por mitad y solamente se le ve una mitad más fuerte, ¿no? Que alumbra más fuerte. Y la luna nueva es cuando muy escasamente se alcanza a ver la luna, hasta pareciera que no hubiera luna. Y de repente empieza a brotar nuevamente una partecita por ahí de más brillante, y entonces se va formando el cuarto creciente, que como el nombre lo indica, creciente porque va creciendo para formar nuevamente una luna llena. Y la palabra menguante significa se va reduciendo, se va achicando, se va haciendo pequeña. Eso significa menguante. Entonces tenemos luna llena, cuarto menguante, luego sigue la luna nueva, y luego la luna creciente, cuarto creciente, y nuevamente volvemos a empezar con luna llena. De aquí a aquí, de luna llena a luna a cuarto menguante, pasan alrededor de 7 días más o menos. Por lo tanto, cuando vuelves a llegar a la luna llena, ya pasó un mes. ¿Y cómo podemos usar las fases lunares? Voy a tocar el punto que en un principio alguien mencionaba sobre el trasplante. Por cierto, también en la página de Face que tiene la Universidad Don Bosco, ahí subimos cómo hacer un trasplante de maceta a suelo directo o de maceta pequeña a una maceta más grande, por si son curiosos, si quieren entrar por ahí a buscarlo. Es en Escuela de Oficios, se llama la página de Face de la Universidad, Escuela de Oficios. Ahí hay varios videos. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo. Quiero que se queden con esta idea. Solo vamos a poner atención en la luna llena y en la luna nueva. Y a partir de ahí ustedes van a poder tomar sus propias decisiones. Ya verán. ¿Qué sucede con las plantas en la luna llena? Se dice, y está demostrado, mi experiencia también me lo ha demostrado, que la luna tiene mucha influencia en los seres vivos, incluso en nosotros mismos. Hablando de jardinería, hablando de plantas, cuando tenemos luna llena, toda la savia, toda la energía de la planta está en la parte alta, en la copa del árbol o de la planta, en la parte aérea de la planta, en su follaje. Ahí está la energía, ahí está la savia, ahí está la mayor cantidad de agua. Eso es bien importante que les quede bien grabado. En la luna llena, ahí está toda la fortaleza, la energía de una planta. Porque a partir de esto vamos a poder hacer infinidad de actividades en base a la luna llena o en base a una luna nueva. Y en la luna nueva pues sucede todo lo contrario. Toda la energía, toda la savia, todo el agua está en la parte de la raíz, en la parte más baja de una planta, en la raíz. Entonces, si yo quiero cosechar algún fruto jugoso, ¿dónde lo debo de cosechar? En luna llena, porque ahí está toda la savia, ahí está toda la fuerza, ahí está toda la energía, ahí está todo el agua. Entonces, en luna llena. ¿Qué pasa si yo quisiera cosechar un fruto seco, por ejemplo, el tamarindo, y el tamarindo normalmente lo almacenamos y no queremos que se nos vaya a honguear? Entonces, ¿dónde lo debemos de cosechar? En luna nueva. Cuando todo el agua está en la parte de la raíz, yo cosecho ese fruto y lo puedo guardar y me dura más tiempo. ¿Okay? Y ahorita estoy hablando nada más de estas dos partes, pero ya después ustedes pueden ir jugando en cuanto al cuarto menguante y cuarto creciente, o ya en otro curso podríamos, con más tiempo, podríamos platicar un poco más de esto, que también es importante, pero ahorita voy a hablar solamente de estas dos fases. Y entonces, en base a esto, yo les pregunto, ¿dónde, aunque no respondan, pero ustedes piénsenle, voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes puedan pensar y tomar su propio criterio. Si voy a deshiervar, voy a limpiar la hierba, quiero quitar la hierba de mi jardín, ¿en qué luna lo debería de hacer? ¿En luna nueva o en luna llena? Su decisión debe ir enfocada en dónde está la energía de esa planta. ¿Está en la raíz o está en la parte aérea de la planta, en el follaje? Entonces, en base a eso es como voy a tomar la decisión, dónde debo de hacer ese deshierve, ¿no? Porque si lo hago
Cuando toda la energía está en la raíz, yo deshiervo y dejo ahí la hierba y vuelve a rebrotar. Pero si toda su energía estuviera en la luna nueva, si lo hago en luna nueva, pues toda su energía, perdón. En luna llena toda su energía está en la parte aérea. Entonces empieza a bajar la energía y empieza nuevamente a pegar esa planta, nuevamente se empieza a adherir al suelo. Entonces hay que tener cuidado ahí con qué luna estamos trabajando cada actividad. Por ejemplo, retomando el tema de trasplante. Si el trasplante lo hago en luna nueva, toda la energía está en la raíz. Yo hago ese trasplante y de repente la energía se empieza a ir hacia el follaje. Cuidado, se te puede secar. Lo contrario, si yo hago el trasplante en luna llena, toda la energía está en el follaje. Yo muevo esa planta, hago el trasplante y empieza a bajar la energía hacia la raíz y eso me va a ayudar a que la raíz se fortalezca y tenga suficiente energía y suficiente agua, suficientes nutrientes para enraizar. Es así como trabajamos con la luna. Y aquí vamos a explicar un poquito más en lo que es la poda, que aquí yo traigo el tema de podas lunares. La poda lunar, voy a hablar de 3 tipos de poda. Puede haber muchos tipos de poda, pero voy a hablar de 3 tipos. La primera es de formación, que como su nombre le indica, es para formar, es para darle forma a una planta. Aquí, por ejemplo, vemos unas plantas que tienen forma de cuadro, de cubo. Y aquí vemos otra plantita que tiene forma de espiral. Y hasta su copetito le dejaron por ahí. Bueno, es una poda de formación que se le está aplicando. Y aquí vemos también unas plantas que, bueno, ya hasta el pasto lo está cubriendo. No tiene ninguna poda, está creciendo al aire, a libre albedrío. Entonces aquí no hay poda, aquí sí vemos poda de formación. ¿Y cuándo debemos de hacer esa poda de formación? ¿Cómo debe estar la fase lunar? Antes voy a explicar para qué nos sirve esa poda de formación, además de lo que ya les comenté, ¿no? Mantener cierta forma a la planta. Si yo tengo un árbol y lo que quiero es mantenerlo bajito, entonces tengo que estar haciendo podas de formación cada cierto tiempo para evitar de que se crezca demasiado. Hay árboles que crecen, no sé, 10, 15 metros, 20 metros, pero yo lo puedo mantener pequeño. Un ejemplo claro son los bonsái. Aunque si está en suelo libre, va a ser más complicado mantenerlo como bonsái. Pero la técnica esencial del bonsái es eso, hacer podas del follaje y hacer podas de raíz. Y bueno, también la maceta que debe ser pequeña, ¿no? Entonces, la poda de formación me ayuda a mantener cierta forma y también puedo hacer unas podas de formación para que penetre mejor la raíz, penetre mejor la luz en la copa del árbol. El crecimiento también lo puedo detener, como les decía, para evitar un crecimiento desmedido. Puedo hacer podas de formación. Puedo controlar el agua y los nutrientes que se necesiten por medio de estas podas, porque entre más pequeña sea la planta, definitivamente voy a ocupar menos agua, o necesita menos agua y menos nutrientes, menos suelo tal vez, claro, menos sombra también. Ok, ¿y cómo creen ustedes que debería de estar la luna para hacer esta poda de formación? Recuerden, luna llena, vamos a centrarnos en esas 2 fases nada más. Luna llena, toda su energía está en la parte aérea de la planta, en el follaje. Luna nueva, toda su energía lo tiene en la raíz. Si voy a hacer una poda de formación, ¿cómo debería estar la luna? ¿En qué fase lunar debería de estar la luna? Perdón, válgase la redundancia. ¿En qué fase lunar debería estar para hacer esta poda de formación? Bueno, dependerá del corte, qué tan severo lo voy a hacer. Normalmente una poda de formación no es tan severa, es ligera, es solo darle forma de cuadro, de espiral o mantenerlo en esa forma. Por lo tanto, lo debo de hacer en fase lunar llena, en luna llena. No le pasa absolutamente nada a la planta, toda su energía está arriba. Entonces le quito un poco de energía y eso va a ayudar entonces también a que tarde para que se vuelva a deformar. Si lo hago en luna nueva, entonces va a tener suficiente energía después de la poda como para rebrotar nuevamente y dentro de poco ya lo tengo deformado.
nuevamente perdió la forma de mi planta. Entonces, lo ideal es hacerlo en luna llena. Solo hay que tener cuidado porque si lo hacemos esa poda, si hacemos una poda severa, es decir, cortarle toda la copa del árbol, olvídense, podemos matar a esa planta porque estamos quitándole toda la energía de que se encuentra en el follaje. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Y cómo debería ser? Bueno, ahí está. Debe ser luna llena cuando hacemos una poda de formación. Nada más tengan en cuenta que si va a ser una poda severa, lo deben de hacer en luna nueva. Y otro punto que debemos de tomar en cuenta, de preferencia, la poda de formación lo debemos de hacer en el invierno, porque en el invierno la planta está latente, la planta está como dormida, está tranquila. Y en primavera, verano, olvídense, la planta está más activa y por lo tanto va a rebrotar más rápido. Entonces, si tomamos en cuenta estos dos factores, claro que no nos vamos a esperar al invierno, ¿verdad? Pues si necesitamos hacer la poda. Pero si la luna, y si coincidimos con que es invierno y tenemos luna llena, qué padre, porque ahí sí nos va a durar más tiempo la poda. Por ejemplo, en este caso, este es un guayabo que le quitaron el ápice, la parte que va haciendo punta hacia arriba, le hacen la poda aquí y lo que están haciendo es mantenerlo de una manera amplia para que se extienda y dé más sombra. Y vean cómo se ve como si fuera un paraguas, ¿no? Pero si lo hubieran dejado sin podar, se hubiera seguido creciendo. Este árbol, por ejemplo, este otro arbolito, este no tiene ninguna poda, es su forma natural de ese árbol. Bien, el otro tipo de poda es la poda de rejuvenecimiento, que como su nombre lo indica, es una poda que ayuda a renovar, a rejuvenecer una planta. Ahí es donde tenemos que hacer una poda severa. De entrada ya saben en qué fase lunar debe de estar la luna, válgase la redundancia, para hacer esa poda severa, ¿no? Para rejuvenecer. Entonces esa poda lunar nos va a ayudar a que rejuvenezca, a que rebrote, a que tenga nuevos brotes inmediatos esa planta y los rebrotes vienen con mucha fuerza siempre y cuando lo hagamos también tomando en cuenta la primavera. Si hacemos una poda de rejuvenecimiento en primavera, verano, de preferencia en primavera, y en fase lunar, luna nueva, créanme que van a tener rebrotes inmediatamente y lo van a rejuvenecer. En cuanto a la poda de sanidad, esa nos ayuda por salud, lo hacemos por salud a la planta, porque tiene mucha plaga, porque tiene alguna enfermedad por ahí, porque se está secando algunas ramas, entonces hacemos ciertas podas. Entonces tenemos que quitar algunas ramas, ¿no? O en su momento hacer una poda severa. Entonces el tipo de luna que debemos de usar es indistinto. Bueno, no indistinto, más bien tenemos que saber en qué tipo de luna, dependiendo de la severidad de poda que vayamos a hacer. Si es solo unas cuantas ramas, lo podemos hacer en luna llena. Pero si tenemos que hacer una poda más severa porque casi toda la planta está dañada, entonces tenemos que hacerlo en luna nueva. Y lo mismo aplica, estoy hablando ahorita de arbustos o árboles, pero lo mismo aplica para el pasto, por ejemplo. Si tú haces un corte en luna nueva, te va a rebrotar inmediatamente el pasto y vas a tener que podar nuevamente. Si lo haces en luna llena, casi te aseguro que te va a durar hasta la siguiente luna llena. Claro, dependiendo si es verano o si es invierno, ¿no? Pero influencia muchísimo. En resumen, en cuanto a esto de las podas, debemos de tomar en cuenta algunos puntos como la fase lunar, que ya platicamos, la estación del año, que también decíamos, principalmente lo que es primavera, verano, que están más activas las plantas, y primavera, verano y otoño, invierno, ¿no? Que es donde están más latentes. Y también el tipo de poda. Ya comentábamos 3 tipos de poda, ¿no? Si es una poda de rejuvenecimiento, de formación o por salud, por sanidad. Y también el objetivo de la poda, ¿no? Perdón, aquí me estaba equivocando. El objetivo de la poda es si es de formación, de rejuvenecimiento o por sanidad. Y el tipo de planta, hay plantas que les encanta que lo podes. Y ejemplo clásico es un rosal. El rosal lo podas, genera una nueva yema e inmediatamente te da otra flor. Y hay plantas que al igual sean más susceptibles a las podas y les gusta activarse. Vamos a ver un pequeño video de rápido, son como 3-4 minutos, pero tenemos suficiente tiempo todavía. Un pequeño para que conozcan esta parte de la topiaria o topiario. ¿Qué es el topiario? Muchos seguramente lo hacen y no sabíamos qué era la topiaria o topiario. Y se pueden meter a investigar porque este video es muy corto y es un topiario muy sencillo, muy simple.
es para hacer que una planta tenga forma de esfera. Escuchemos, por favor. Hola, la topiaria es una técnica que consiste en transformar las plantas. Se remonta a la época de los romanos y tuvo su esplendor en los jardines de Versalles, donde las plantas tomaron la forma de conos o de pirámides. Entre las plantas más usadas para topiarios se encuentra el boj, arbusto conocido por la dureza de su tronco y por lo compacto de su follaje. El topiario que vamos a hacer consiste en dejar un tronco central con una esfera arriba. Para eso, primero hay que seleccionar el tronco que esté más vertical y que tenga alguna copa que podamos empezar a podar. Todo lo demás se retira. Haciendo podas para evitar que el tronco tenga alguna ramificación, y con respecto a la copa se deben cortar los ápices de cada ramilla para que esto vaya tomando la forma esférica. Esta vez, como hicimos tantas podas, es recomendable que apliquemos un desinfectante para prevenir que entre algún hongo. Por eso vamos a aplicar cortes y podas. Benjamín Nahuelquén, quien nos cuenta que tiene un naranjo que está cubierto de una sustancia negra y pegajosa en sus hojas y quiere saber cómo eliminarla. Esa sustancia se llama fumagina y es un hongo que aparece típicamente en esta época. Para eliminarlo, primero hay que lavar el árbol con un champú foliar o bien con un detergente neutro. Luego aplicar un antihongo específico. Pero es importante que este sea orgánico para así no correr ningún riesgo con la salud. Gracias a lo compacto que es el follaje del boj, vamos a lograr tener esta estructura después de un tiempo. Y como esto es un elemento de decoración, lo podemos plantar en este macetero autorregante y nos puede servir como un lindo regalo de Pascua. ¿Qué les pareció el video? Denme sus comentarios, unos 3 comentarios. ¿Qué opinan del topiario? A ver, Karina, coméntame si hay algún comentario, si no, continuamos. Hola, sí. ¿Sí? Estaban escribiendo, perdón. Nos comentan que es muy bonito, muy práctico, decorativo, Okay. entre otros. Bien. Bien, en lo que decía es que sumar algún otro comentario, eso fue darle forma a un pequeño arbusto con una forma muy sencilla, muy simple, de solo hacerle esfera. Pero cuando no tenemos la técnica nos cuesta y hay que ser muy pacientes para ir formando esa esfera. Mas, sin embargo, la topiaria es un poco más allá todavía, en donde se forman figuras, se forma un oso panda, se forma un delfín, se forman incluso con colores de plantas, puedes ir formando el ojo, la boca, etcétera, ¿no? Y, no sé, diferentes figuras. Esa es la topiaria o topiario en sí. Pero esto para que tengamos una idea y podamos empezar por lo menos en hacer ciertas figuritas sencillas, simples, como una esfera, un cuadro, un pinito, o una forma de pirámide, perdón. Sería padre que lo empezara. ¿Algún otro comentario, Karim? No, serían preguntas, entonces no sé si quiero responder. Lo dejamos al final, ¿no? Ah, ok. Sí, continuamos entonces y al final contestamos algunas preguntas, ¿vale? Sí. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las plagas. Hay diferentes tipos de plagas. La plaga es aquella que nos causa daño, porque hay que tener cuidado. Y voy a aprovechar de una vez, aunque es la siguiente diapositiva, voy a hablar de eso, porque no todos los insectos son plagas. Hay insectos que son benéficos. Los insectos que nos causan daño, como vemos aquí, por ejemplo, hormigas, que nos van a defoliar, nos van a cortar, nos van a quitar las hojas y eso puede provocar que se muera nuestra planta. Eso se conoce como plaga.
Hay otras plagas que al succionar la savia de la planta provocan esto, el enrollamiento de las hojas. Y entonces la planta ya no puede absorber bien la luz solar o la luz en general para hacer el trabajo de fotosíntesis que comentamos anteriormente, ¿no? Entonces, cuidado con las plagas, son aquellas que nos causan daño, entonces son insectos que nos causan daño, hablando de aquí de jardinería, y los hay chupadores, que son aquellos que chupan la savia y provocan esto, y pueden provocar esto. También los hay masticadores. Aquí doy el ejemplo, en chupadores doy el ejemplo de pulgón, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, que hay varios. No me quiero meter mucho en nombrar, solo para que nos ubiquemos un poquito. En cuanto a masticadores, principalmente están los gusanos, las orugas, o también, por ejemplo, los grillos o los saltamontes. Cuidado con ellos, son devastadores, en grandes cantidades, claro. Masticadores porque cortan, mastican y lo deglutan, se comen el follaje. Trozadores, este es un ejemplo típico de trozadores. Las hormigas. Hacen el corte, lo trozan y se lo llevan, no se lo comen. Las hormigas no consumen lo que se llevan de hoja. Estas hojas sirven para que dentro ya de su hormiguero se produzca un hongo, y ese hongo es el que van a consumir las hormigas. Eso es un ejemplo típico de una plaga trozador. Y minadores, que también hacen galería en las hojas, o perforan, incluso pueden perforar algún tallo. Bueno, depende del minador, ¿no? Y para su control deberíamos de trabajar con lo que se conoce como manejo integrado de plagas, mejor conocido como MIP. Y en ese manejo integrado de plagas indica que debemos de integrar varias técnicas para controlar la plaga. Entonces hay que tener cuidado también desde que decidimos controlar alguna plaga, no hagamos desde la primera observación de una plaga o de un insecto, porque al igual sea un insecto benéfico, como es esta catarina que se está comiendo un pulgón. Si vemos una catarina, esa catarina no es plaga. Y en ocasiones por 1, 2, 3 pulgones ya vamos luego con bueno, no quiero mencionar marcas, pero algo así que sirve para el jardín y lo venden comercialmente. Y que es más práctico, más fácil y le creemos mucho que para el final de cuentas es veneno. Y aplicamos para matar el pulgón, pero estamos arrasando con un insecto benéfico que nos está ayudando a controlar esto. Más bien deberíamos de buscar más de este insecto para traerlos aquí donde tengo el problema del pulgón. Entonces, primero, antes de tomar iniciativa de controlar esa plaga, démosles tiempo también a que la misma planta genere resistencia a esas plagas, que reaccione la planta, déjenlo que la planta reaccione. No entremos inmediatamente en acción nosotros, denle tiempo a la planta. Cuando veamos que ya la planta está en problemas, entonces podemos empezar a ayudar, ¿no? Y entre esas herramientas para controlar plagas están, por ejemplo, el control mecánico. Este es un ejemplo de control mecánico, una trampa, ¿no? Y los hay de este tipo, donde aquí hay una abertura entre el insecto, claro, allá adentro hay un cebo, hay un atrayente más bien, que penetra y ya no sale, ¿no? Hay una invaginación aquí, donde entra el insecto y ya no sale. Normalmente los insectos buscan hacia la parte de la luz, la parte de arriba, por eso aquí es transparente. También se usan láminas o hules de diferentes colores, porque hay plagas que persiguen más un color, el azul, el blanco, el amarillo, y lo puedes untar de algún aceite, y va la plaga en busca de ese color, pensando que es comida o es algo que le gusta, y se queda pegado, y estás haciendo un control mecánico. Otro tipo de control es el control biológico, que es esto precisamente que les comentaba. Este es un depredador que te está ayudando a controlar a una plaga. Y esto es un parasitoide. Este insecto está ovipositando un huevecillo en el cuerpo de otro insecto, que este insecto es plaga, y ese huevecillo que está penetrando en el cuerpo de este insecto, ese huevecillo cuando eclosione, cuando rompa el huevecillo y se convierta en gusanito, va a empezar a comer ese gusano de este insecto, y entonces este insecto va a morir. Entonces este es un insecto benéfico que va a ayudar a controlar a otro que es plaga. Lo mismo sucede aquí es otro depredador que se está comiendo otro insecto, este gusano se está comiendo este insecto. Hay otros que son, por ejemplo, hongos, como este, de nombre Beauveria bassiana, nombre raro también, que en mi caso tiene
hablar de eso ahorita, pero que ese hongo invade a un insecto y lo llega hasta matar. Esos son los controles biológicos. Y cuando conjugamos todos los tipos de controles habidos y por haber, o por lo menos estos que voy a mencionar aquí, se le conoce como manejo integrado, que es como deberíamos de trabajar. Yo le llamo control orgánico cuando usamos, bueno, se la redundancia, productos orgánicos, por ejemplo, el ajo, el chile, o a lo mejor un té de tabaco, y lo usamos como insecticida, que es mucho más suave o menos peligroso tanto para mí como para la planta, pero sí puede repeler a un insecto o puede controlar a un insecto. Y eso le llamo yo control orgánico, ¿no? Y hay muchos tipos de control orgánico también. Lo último que podemos hacer es usar un control químico. Eso, yo estoy en contra de este uso porque tanto te puede afectar a ti como aplicador, como puede afectar a la planta, puede intoxicar a la planta o puede matar a otros insectos benéficos. Por eso yo no recomiendo aquí, no me meto con controles químicos. Discúlpame si alguien se dedica a vender productos químicos, ¿no? Y en su momento, si quisiéramos usar un producto químico, yo preferiría recomendarles, por ejemplo, un suavizante de telas, que es producto químico, pero es muy amigable y lo usamos en casa. Entonces yo prefería usar eso. En cuanto a enfermedades, les decía, las enfermedades son muy poco comunes en las plantas. Solo quiero comentar que son básicamente producidas por bacterias, virus u hongos. En este caso estamos viendo que tenemos una enfermedad de hongos aquí y esa planta lo está secando. Bien, hablamos ahora de fertilizantes. Nos queda poco tiempo, pero creo que sí logramos terminar. Hay diferentes tipos de fertilizantes, pero ¿qué es un fertilizante? Un fertilizante es cualquier tipo de sustancia, bien sea orgánica, como esto, que es lo que más me agrada a mí, o inorgánica, es decir, un producto sintético o un producto químico. Es una sustancia entonces que trae nutrientes para la planta. Ese es un fertilizante. Y cuando aplicamos fertilizante, las raíces se fortalecen y por lo tanto esta planta con mayor raíz va a tener mayor posibilidad de absorción de nutrientes y por lo tanto va a poder crecer mucho más fuerte en la parte aérea. Y cuando no le aplicamos fertilizante o el suelo es muy pobre, pues su raíz es muy pequeña. Pero también depende de la planta y depende de dónde tengamos la planta y depende de varios otros factores. Aquí nada más quise hacer referencia en cuanto a que sí es conveniente ayudar un poquito a las plantas en aplicarle nutrientes, ¿no? No me quiero meter mucho en esto de los síntomas porque a veces son muy confusos cuando hay síntomas de deficiencia de nutrientes, pero en general esto es lo que sucede por lo menos cuando le falta nitrógeno, es uno de los nutrientes que requiere la planta. Hay pérdida de color verde, se vuelven amarillentas, hay un crecimiento muy retrasado, las plantas están muy debiluchas, se tornan oscuras, por ejemplo, puede ser deficiencia de potasio, por ejemplo, aquí hay deficiencia de fósforo, miren, aquí es el control, en investigación, en donde pues muy raquíticas las plantas, ¿no? Cuando tienen menos fósforo, por ejemplo. Bueno, no me quiero meter mucho ahí, no voy a hablar mucho de eso. De hecho, no voy a hablar mucho. Y los métodos de aplicación de los fertilizantes, existen muchos tipos, depende también del fertilizante que vayamos a aplicar. Puede ser al voleo, que es cuando lo regamos así al azar, toda la superficie. Puede ser mateado, es decir, cada plantita le vamos poniendo la cantidad de fertilizante, bien sea orgánico o inorgánico, como la composta, que es un fertilizante orgánico. O también de forma de aspersión, asperjado, es decir, diluido en agua y asperjado en el follaje. Hay fertilizantes foliares, como se le conoce, porque va en el follaje, por eso tiene un método más de aplicación por medio del método de asperjado. Y hay otros muchos, como el chorrillo, que se le va cuando tenemos siembra así en hilera, o enterrado, o en el riego, que se le conoce como fertirriego, por ejemplo. Ahí también lo podemos aplicar cuando tenemos un sistema de riego, ¿no? en nuestro jardín. Aquí no podemos tardar otro día más, otras 8 horas, yo creo, en hablar de composta y sobre todo de lombricomposta. Me encanta a mí este tema, porque esto es mucho mejor todavía que la composta, porque las lombrices te ayudan a degradar más rápido estos materiales orgánicos que le aplicas. Aquí hay lombrices y se van a ir comiendo todo este material orgánico.
sobre todo las lombrices californianas, como se le conoce, las rojas californianas, son voraces, se comen cartón, se comen todo lo orgánico, todo lo orgánico. Y en una composta como que se tarda un poquito más, tienes que cuidar la temperatura, tienes que cuidar la humedad y un montón de cosas. Bueno, también aquí en la casa, caso de lombriz. Pero nosotros podemos hacer composta en casa, con un bote. Digo, es otro tema, pues. Y también podemos tener lombrices en un botecito y ahí podemos estarles alimentando y lo que nos va a ir generando es el humus de lombriz, que sería esta tierrita que vemos aquí, y el lixiviado de lombriz sería el agua, porque como aplicamos agua a las lombrices para que puedan sobrevivir, se lexivia o se infiltra y podemos tener una adaptación de esa agua, que es un nutriente rico en potasio. Bueno, los tipos de riego, desde el manguerazo, como vemos aquí, ¿verdad? Por medio de inundación, que es cuando anegamos completamente. Rodado, que es cuando metemos un canal y ahí hacemos que ruede o que se transite el agua. Por aspersión o por microaspersión, ahí ya ocupamos un aparatito para que empiece a aventar, un aspersor pues, para que empiece a aventar el agua. Por goteo ya son gotitas que va cayendo poco a poco lentamente y eso ayuda mucho más todavía a que siempre tenga agua la planta. En cuanto a tipos de plantas, hay que tener cuidado también, hay que hacer una combinación de los tipos de riego y los tipos de planta que tenemos para poder llegar a un mejor acuerdo en con qué riego podemos trabajar de acuerdo al tipo de plantas. Y de acuerdo a la cantidad de agua que vaya yo a poner también, va a depender del tipo de planta que yo tenga. Entonces hay plantas de interiores que como son de interiores no requieren mucha agua. No requieren mucha agua porque no les da mucha insolación, no hay mucha insolación, entonces se pierde muy poca agua, entonces requieren poca agua. Hay los tipos de plantas de exteriores, esas sí requieren un poquito más de agua. Hay acuáticas, pues definitivamente ocupan agua, ¿no? Inundadas completamente. Por ejemplo, en una pecera puedes poner plantas acuáticas, que esas plantas acuáticas te van a oxigenar el agua también. Acuérdense que las plantas liberan oxígeno. Entonces, y si tienes peces, porque es una pecera, entonces los peces van a estar usando ese oxígeno y liberando dióxido de carbono, que le va a ayudar a esa planta acuática. Entonces, definitivamente, aquí tenemos que usar la parte esta del tipo de riego de inundación, ¿no? Por ejemplo. También tenemos plantas de zonas áridas o de desierto. Tenemos plantas, y por lo tanto estas plantas definitivamente ocupan muy poca agua. Y también el sustrato es distinto, ¿no? Cuando ocupan más agua, el sustrato debe ser un poquito más, que detenga más agua. Y cuando son de zonas áridas, el sustrato debe ser un poquito más gravoso, por así decir, con más grava, con más arena, para que fluya más rápido el agua y solo retenga una poca de agua. Hay plantas que son de bosques o selvas, que requieren un poco más de humedad, de agua. Y en general, fue lo que preparé para ustedes. Espero les ayude muchísimo. Les dejo mis datos aquí por cualquier cosa. Estaré al pendiente por si no alcanzamos a contestar todas las preguntas. Tal vez ahí alguien se comunique para resolver alguna situación o para si quieren saber más sobre el proyecto que traemos con la Universidad Don Bosco, que les decía de impartir curso de jardinería básica y también la de diseño de jardines. Por la pandemia se detuvo lo de diseño de jardines. Ya dimos el curso básico, seguía la de jardines, pero yo creo vamos a reiniciar nuevamente con el curso básico, en donde vamos a hablar más detenidamente de todo esto y vamos a hacer algunas prácticas, ejercicios y demás. A lo mejor les haga raro, ¿no? Aquí de que yo me dedico más a la parte de inocuidad, pero también trabajo como agrónomo que soy, también trabajo la parte esta de jardinería. Les dejo ahí de todos modos esa lámina en lo que, si me hacen favor de externar sus dudas o comentarios y Karina de hacérmelos saber para ver si podemos ayudarlos en la respuesta. Muchas gracias, maestro.